Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esta es una nueva transmisión de Hablando de, como todos los jueves, por ahora a las 9 de la noche. Bueno, ya después de todo este tiempo, creo que ya saben que somos Miguel y Sergio. Y hoy vamos a hablar de un tema que, si se han dado cuenta, no lo hemos mencionado abiertamente. Les hemos dejado unas pistitas por ahí en la semana. Incluso hoy día se las volvimos a poner todas las historias con las pistas. Y nos gustaría saber si ya llegaron a adivinar de qué podría tratarse el tema de hoy. A ver si por ahí alguna de ustedes, alguna de las personas que están viéndonos, saben o tienen una idea de qué puede tratar el tema que vamos a tratar esta noche. Mientras tanto, mientras van escribiéndonos por ahí, les vamos a ir adelantando que les hemos dado 7 pistas. ¿Ok? 7 pistas. Estas 7 pistas han estado representadas por diferentes personajes que creo que son conocidos por todos o por la mayoría. Y si alguno no conoce uno de los personajes de la semana, díganos y acá lo aclaramos. Estas 7 pistas están relacionadas con 7 conceptos, con 7 sustantivos. Sustantivos, ¿no? Sí, son sustantivos. Sustantivos, sí. Sí. Que de alguna manera me están escribiendo un ratito. Por si acaso, no he bloqueado a nadie. Si me están preguntando por ahí si alguien ha bloqueado, no he bloqueado a nadie. No sé por qué pasa lo que estoy pasando, pero bueno. Son 7 sustantivos, no son los 7 mares, por si acaso. Y están relacionados con la caja con la cual Miguel está jugando desde hace rato y con un póster que, si alguno fue muy observador, lo llegó a ver, y cuando me paré, y si no, se los voy a mostrar en algún momento. Bueno, aparentemente no adivinan todavía. A ver, usualmente lo hacemos usualmente todo el tiempo, todos los días, en cualquier momento, pero sin embargo está mal visto. Sí, es una buena pista. Eh, la religión, vamos a decir la religión católica, las condena. Ya, ¿qué más que eso no? Ya pues. A ver, ¿qué otra pista podemos dar? Yo por ejemplo me identifico con, a ver, ¿cuál fue con la que representó la mujer de Roger Rabbit? ¿Y Ahí tú, nos dicen que los Sergio? políticos lo viven. Sí, los políticos creo que viven Los políticos viven las 7 situaciones. esas 7 y más. A ver, Violeta, dinos qué es. Ya, pero ¿enmarcados en qué? Estamos ahí dando tiempo a que las personas vayan Tiene que ver con lo adivinando. que claro, tiene que ver con lo que Sergio tiene en su cabecita. Y con esta caja que tiene algo dentro. Nada, todavía. Bueno, vamos a hablarles. Entonces vamos a dar un poco más de información. Sí son los 7 pecados capitales, pero como dice Miguel, enmarcados en algo, ¿no? En realidad el tema de hoy es hablar sobre una película muy especial en la cual el tema principal justamente son los 7 pecados capitales, están representados en ella. Es una película que yo la vi una sola vez, debo confesar, pero me gustó mucho. Y cuando Miguel me la mencionó, que la ha visto varias, dije, sí me acuerdo de esa película, es muy buena. Y hoy la volví a ver para recordar un poco de qué trataba y algunos detalles que con el tiempo, pues, a uno se le terminan pasando, ¿no? Así que, no sé, Miguel, ¿qué más les puedes decir sobre esa película? Esa película definitivamente, bueno,
es una película que personalmente me marcó muchísimo. No solamente, no solamente es mi película favorita, sino es el mensaje que te dan, que no lo voy a decir en este momento, porque quiero hablar con Sergio y quiero que también ustedes de repente opinen, los que hayan visto de casualidad. Pero es una película que está diariamente relacionado con todo lo que nos pasa y que lamentablemente, tengo que decirlo, Sergio, somos muy indiferentes a aquellos sucesos. Tú sabes que mucho me hace acordar esta película con la del Joker, sobre todo por la parte que dice, pues, que dice el Joker, dice, pues, la gente le interesa un comino lo que le pasa a los demás, ¿no? La película es de una temática fuerte, es bastante, te llega al alma, pero no por un tema, no por un tema pues de felicidad o de alegría o terror, sino por el mensaje potentísimo que tiene y por la interacción que hay entre los personajes, que como van a ver, ahora en la discusión, hay muchas contraposiciones de por sí. Sergio, ¿ya comenzamos o esperamos un poco más? No, bueno, ahí ya han dado el nombre de la película y en realidad han acertado. Creo que ha recibido información, creo que tenía información privilegiada esa persona Hay sobre que la película. apanarla, hay que apanarla. Y sí, bueno, para los que no la sabían, la película es la que pueden ver acá detrás mío, es Seven, fue traducida al español como Siete Pecados Capitales. Es una película protagonizada por Brad Pitt y Morgan Freeman. Eh, es un thriller de suspenso muy bien hecho, dirigida por David Fincher, que es un director bastante conocido por ese corte de producciones, ¿no? Y en realidad la película enfoca el tema de los siete pecados desde el punto de vista eh, enmarcados, digamos así, en la acción, en el accionar de un asesino en serie, ¿no? Así que, Miguel, a ver, creo que les puedes dar rápidamente una descripción de la película para que entremos en contexto a las personas que no la hayan visto o que no se acuerden muy bien de ella. Básicamente es una película en la cual hay interacción entre dos detectives que, como bien dice Sergio, es un asesino en serie, un psicópata con rasgos de psicosis, en la cual asesino quiere llamar la atención de alguna manera porque ya las cosas no nos sorprenden. La interacción de los dos policías, primero tan caótica para luego ser colaborativa a raíz de un hecho concreto, logran en toda esta trama llegar rápidamente al asesino, tanto que él mismo se sorprende, y tiene que variar su temática. Al final lo va marcando todos sus asesinatos antes de este giro en temas de pecado capital, comenzando por la gula, donde ustedes, si ven la película, van en un gordo inmenso, muerto encima de la comida, con las cucarachas caminándole por todos lados. Van a ver un abogado avaricioso que se corta el estómago, que le obliga a cortarse el estómago. Van a ver a un tipo tirado que prácticamente estaba en los huesos, pero que el asesino le había obligado a quedarse ahí, a no comer, a sacarse enloquecer. Tanto que las personas que entran a verlo piensan que está muerto, pero no, seguía vivo a pesar de todo. Entonces la temática al final, cuando empiezan a descubrir las cosas, tiene que correr y el asesino se vuelve un poco más intenso en cuanto a sus asesinatos, pero igual enmarcándolos en esta situación de pecados, donde al final él confiesa que él es la envidia, porque envidia a uno de los detectives, y ese detective al que envidia es la ira. Acaba con el asesino muerto a tiros por el detective que es la ira, y dan a entender pues que el asesino tuvo razón y ganó. Terrible, es una película que de verdad te hace pensar que no debemos estar tan indiferentes frente a las cosas que nos pasan en el día. ¿Sí? Sí, la película es una crítica muy ácida de la sociedad actual, ¿no?
no solo desde el punto de vista del asesino, sino también desde el punto de vista incluso del policía Somerset. interpretado por Morgan Freeman, ¿okay? William Somerset, que es el personaje, que es un policía ya mayor, que está justamente a una semana de retirarse, que ya está bastante cansado de las cosas que ha visto en todo el tiempo trabajando, y que siente pues que de alguna manera la ciudad en la que vive, que la cual no se menciona en la película, él ya no puede manejar las situaciones que encuentra, ¿no? Dime bien. Sí, pero también hay justo lo que estás diciendo. No solamente él está cansado, sino que también relata los problemas que ve con una crudeza increíble y a los que lo escuchan simplemente les importa. Están tan acostumbrados que ya están insensibilizados frente a eso. Sí, por favor. Sí, como menciona Eva, es una secuencia de hechos desafortunados y que la sociedad crea monstruos. Sí, y literalmente, ¿no? Como decía Miguel, y complementando el comentario que acaba de hacer Eva, ¿no? Las personas vemos este tema de la, ¿cómo decirlo? No sé si utilizar el término maldad, pero el accionar despreocupado, Indiferencia, egoísta, indiferencia, indiferente. claro. E indiferente de las personas lo vemos como lo más normal del mundo, ¿no? Y eso creo que es una opinión que hasta cierto punto la mayoría podemos compartir, ¿no? Eh, no pretendemos que esta sea una charla ni una conversación moralista, ni nada de eso. Simplemente vamos a tomar un punto de la película que nos parece interesante, o varios puntos de la película que nos parecen interesantes, y de alguna manera creo que podemos hacer el ejercicio de contrastarlos contra la realidad en que vivimos, ¿no? Por ejemplo, has hablado, ¿no? De las víctimas de este asesino, ¿ok? Que son personas que las cuales tenían muy marcadas estos pecados. Sin embargo, hay un punto que yo, que acabo de ver la película nuevamente, me entra una pequeña duda, ¿no? O sea, quién determina que estas personas realmente estaban, como dice el mismo asesino, estaban podridos o no tenían salvación, o digamos, eran personas que merecían su muerte, ¿no? Es ¿Tú que qué crees? ahí Sergio recuerda que él, el asesino, como dije, tiene rasgos psicóticos. Él decía que él era un enviado. No especifica de quién, pero él era un enviado para hacernos ver estas situaciones en las cuales ya nosotros ya estamos tan familiarizados y simplemente lo hemos tomado como como una norma, ¿no? Esa es la temática de este psicópata, en el cual él tiene él ha determinado que fulano, sutano y mengano cumplen esos requisitos que para él son válidos para hacer lo que quiere hacer. Sí, sí, pero de alguna manera, o sea, claro, él se siente un enviado, como dices tú, Ya no sabemos quién. sí, y él considera que tiene digamos, la potestad o em, El derecho, el poder, ah, el derecho, el derecho es el o el derecho. poder de decisión para tomar la justicia en sus propias manos. Sin Claro. embargo, es curioso, ¿no? Porque él termina siendo uno de los pecadores, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿por qué uno de los pecadores podría tener el derecho de castigar a otros pecadores, ¿no? Recuerda que también, eso lo podemos ver ahorita eso lo podemos ver ahorita en la sociedad. ¿Quién determina, como bien dices, quién es gordo, o quién es flaco, o quién es perezoso, o quién es vanidoso, etcétera, ¿no? Muchos nos dejamos llevar por las corrientes que hay a través de los medios. Por ejemplo, el tema de la obesidad, vamos a hablar del primer pecado, que es la gula. Si pasa de ciertos kilos, o si se ve de determinada manera, ya está becado para cualquier cosa. Ahora eso se está tratando de reivindicar. Pero recuerda que aún ahora los estándares de belleza tienen que ser para las modelos, por ejemplo, que es una mujer muy delgada y muy casi sin curvas, ¿no?
mucho de quien determina estas situaciones es la sociedad en sí, porque ¿quién más? Sí, y de alguna manera entonces nosotros como sociedad nos estamos tomando ciertos derechos de juzgar, ¿ok? Y de castigar de determinada manera a las personas, ¿no? Exacto, es que nosotros incorporamos esas cosas y nosotros también nos creemos tremendos jueces frente a estas situaciones, ¿no? Sin pensarnos que qué diablos nos importa a nosotros lo que haga estas personas siempre y cuando no daña al resto. Incluso John Doe es el psicópata. Eh, no dice claramente, como bien dices, por qué lo hace. O sea, solamente es porque él es un enviado y quiere llamar la atención sobre estas situaciones que están sucediendo y que todo el mundo ya está indiferente. Como el comienzo, Somerset habla con el compañero policía. El compañero policía, ¿viste la expresión que tenía? Sí. No, o sea, era una expresión diciendo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Terrible, o sea, es bastante mortificante que él esté narrando un hecho muy fuerte y el policía simplemente, ante la ya acostumbrada cosa, simplemente no le importa, ¿no? Se me cortó un segundo, ¿no? Pero todos están ahí, ¿no? No pasó nada. Ya, Este, sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Como te decía, entonces nosotros como sociedad, de alguna manera, porque, a ver, cuántas personas que se han visto afectadas por el tema del peso, por ejemplo, han terminado siendo víctimas de la presión social, ¿no? Entonces, sí, claro, o sea, mira, el otro día hablaba con una persona y yo le decía que de alguna manera sentía que yo tenía que bajar de peso, ¿ok? Porque sentía que tenía unos kilos de más. Y de alguna manera, esta persona también, digamos, estaba en una situación similar, entonces se sintió un poco afectado por mi comentario, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, a veces, consciente o inconscientemente, también podemos estar afectando a otras personas cuando nos referimos, por ejemplo, a un tema que podría ser tan normal y común como el tema del peso, ¿no? Y sin embargo, la gula en sí, si vamos a la definición exacta, no necesariamente quiere decir tener sobrepeso. Se relaciona gula a alguien que está en sobrepeso, pero en realidad la gula es el comer sin necesidad de hacerlo. O sea, y eso va por personas que también, digamos, teniendo la posibilidad, yo lo veo así al menos, y puedo estar equivocado, pero teniendo la posibilidad de compartir algo de comida, porque en ese momento no lo requieren para un tema alimentario, sencillamente prefieren descartarlo en lugar de compartirlo con alguien que pudiera necesitarlo. Eso también de alguna manera puede estar relacionado a la gula desde mi punto de vista. claro. Ahora, también hay una cosa, acá no estamos haciendo una apología de que ya todos sean gordos o todos sean flacos, no. La obesidad puede conllevar una obesidad mórbida, o sea, uno tiene que saber cuidarse. Solamente que estamos hablando del tema porque la película se presentó así, ¿no? Como también el caso de, que es la segunda, que es la... Bueno, antes que eso, disculpen, para que relacionen, porque Somerset es el analítico y Mills, el otro detective, era el impulsivo, el reflexivo, el joven. Este, Somerset logra conectar por unas cosas que encontraron en el estómago del obeso, logra conectar unas, el tema del segundo crimen que era la avaricia, en el cual representó con un abogado que se cercenó el estómago sobre unos libros y había dejado una fotografía de su mujer, de la mujer del abogado, rodeada de sangre, sobre un tema, sobre un, bueno, dejó el cuadro ahí, ¿no? Mills, al estar en la escena de crimen, porque él tomó el caso, tomó el caso primero, no puede resolverlo y tiene que recorrer a la experiencia de Somerset. Somerset logra identificar esa situación y logran llegar
a las pistas del tercer asesinato. Sobre el tema de la avaricia, básicamente todos nosotros, no sé, Sergio, el querer acumular dinero nos hace avariciosos, el querer ahorrar nos hace avariciosos. A mí me queda claro que un tema de corrupción sí nos hace avariciosos, ¿no? Pero el querer ahorrar y querer tener algo más de comodidad para nosotros nos hace avariciosos. No, yo pienso que no. El tema de la avaricia va por el lado, pienso, de, por ejemplo, ese tipo de personas que, aparte del tema de la corrupción que mencionas tú, que me parece, me queda clarísimo, eh, quizá hoy día no se vea tanto, ¿no? Pero quizá antes era más normal el hecho de personas que acumulaban riquezas simplemente por el hecho de tenerlas, ¿no? No porque, o sea, no, eh, no porque invirtieran, digamos, hoy en día, por ejemplo, tú ganas dinero, ¿ok? Y con ese dinero lo vas utilizando para determinadas cosas, ¿no? Lo utilizas para tus gastos personales, haces inversiones, eh, compras y vendes, generas más dinero, etcétera, etcétera, ¿no? No vamos a entrar en temas económicos en este momento, pero la avaricia va por el lado de que la persona, pienso yo, la persona que siempre quiere más, 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 sin tener necesidad incluso de utilizarla, ¿no? Claro, y lo que dice Pati es cierto, ¿no? Los Muy cierto. congresistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay momentos en que tú tienes una función, por hablar de los congresistas, tú tienes una función y por esa función tú recibes una retribución. Se supone que tú estás conforme con esa retribución, entonces por eso es que realizas esa labor, ese trabajo, ¿no? Acá no voy a hablar de hacerlo por el amor a la patria, etcétera, etcétera, no voy a ser tan ingenuo para caer en eso, tan cándido para caer en Sí, eso. exacto. Creo que ninguno ¿Ok? de nosotros. Sí, o sea, tú haces un trabajo, sea por tu país o no, pero por ese trabajo tú recibes una retribución. ¿Ok? Y se supone que si te la asignan de antemano, tú ya sabes cuál va a ser, tú decides aceptar o no. Pero el problema aquí que pasa, y eso lo sabemos todos, que las personas aceptan eso porque saben que por fuera o por efectos de determinadas acciones ilegales van a recibir dinero adicional, ¿no? Por Entonces, ejemplo, hay un problema. Eva dice acá que hay una delgada línea entre avaricia y el ahorro o querer plata. Ya sería un poco indivisible, ¿no? El tema, ahorrar yo pienso que está bien, ¿no? O sea, el tema es cuando ya tú teniendo las comodidades sigues juntando plata y sigues juntando plata y sigues juntando plata y entras en corruptelas para seguir juntando plata. Y sabiendo que tienes eso, sigues juntándola y cuando se te pide ayuda, simplemente dices, bueno, no te ayudo porque es mi plata. Por si acaso esto no es no estoy siendo izquierdista con esto. Ojo, hay una diferencia, creo. Ahora, como dije, llegamos a la tercera parte que es la, este, la pereza, Uh -huh. representada por un hombre totalmente delgado, que como dije, cuando los policías entraron, pensaba que estaba muerto, pero estaba vivo, ¿no? Aunque con muy pocas posibilidades de sobrevivir. No podía ni siquiera podía de repente ver la luz porque hasta podía colapsar. A ese extremo de delgadez, yo. ¿Qué nos quiere decir con esto el psicópata? Que todo nos llega fácil, ¿no? O sea, yo puedo, si tengo de repente los medios o si tengo la asistencia que muchos países dan a veces, me tiro en la cama y creo fama, ¿no es cierto? Eh, ¿Para qué? Pues voy a trabajar. Hay unas personas que se desloman todos los días, pero otras simplemente reciben la plata que el gobierno le da, porque hay muchos, y eso lo vemos a cada momento, eh, y no hace nada más. No trata de hacer empresa, no trata de crear, y también es parte de esa avaricia, ¿no? Ya tengo plata, genial. ¿Tú qué piensas, Sergio? Estaba pensando en eso y estaba relacionándolo. Hace poco estaba haciendo un trabajo de la maestría y justamente se hablaba del tema de los sindicatos, por ejemplo, ¿no? Y en los sindicatos, ¿qué pasa, no? Son personas que están dedicadas a una actividad,
pero dejan de realizar su actividad supuestamente para eh, negociar con los empleadores beneficios o asegurar que los derechos de sus compañeros de trabajo se cumplan. Suena bonito, suena bien, está perfecto, ¿no? Ajá. Hasta ahí todo ok. El problema está cuando estas personas se eternizan pues en estas posiciones y sencillamente dejan en algún momento ya de realizar su labor y básicamente se enfocan en temas personales, ¿no? Dime. ¿Como quién? ¿Como quién? ¿Ah? ¿Como quién? ¿Como quién puede ser? Alguien que yo conozco y sale bastante en televisión y Sí, dice, no más puede ser un país rico. Creo que él, ¿no? es un ejemplo, es un ejemplo. Y otro ejemplo también es estas personas, a ver, creo que tú y yo hemos pasado por la universidad, no sé en el caso de tu universidad qué tanto era el tema político, el tema de la Federación de Estudiantes y todo eso, pero ahí también, en la mía sí era más o menos fuerte y en otras yo sé que es mucho más fuerte. Estos estudiantes que eran miembros de las federaciones justamente de estudiantes, entonces que tienen, no sé, pues están 20 años en la universidad, ¿ok? Dedicados al tema de representar a los demás estudiantes, pero sencillamente están desvirtuando ya la situación, porque ya, o sea, una cosa es que durante los 5 años, o 6 o 7, 8, etcétera, que las personas dedican al estudio, realicen esa actividad, ok, pero que simplemente pasen 20 años de su vida y sigan accionando como si fueran estudiantes solo para poder recibir o poder mantenerse dentro de esa comodidad, ya el tema queda totalmente pues desviado, ¿no? Claro, y esos tipos son unos vagos en realidad, ¿no? Porque encima, en el caso, eso es estudiantil, en el caso de un tema de trabajo, les pagan y no hacen nada, no hacen lo que supuestamente tienen que hacer. Eso es terrible, eso es terrible. Claro, hace poco salió un caso de una persona en Bolivia, creo, ¿no? Que tenía 30 años como dirigente estudiantil, ¿ok? Entonces, era increíble, ¿no? Porque ya supuestamente había pasado su periodo, pues, en que estudias realmente, ¿no? Eh, y simplemente la persona se mantenía ahí para recibir, pues, con total facilidad los beneficios que su situación le otorgaba, ¿no? Entonces ya estaba 40 totalmente desvirtuado el asunto. 46 años, tenía el huevo Sí, frito, sí. Entonces, casi una pistola. claro, la pereza de alguna manera también se manifiesta o sea, no es necesariamente gente que no hace nada, que no, digamos, que no se No mueve, que está, está no inmóvil, está sino tirada, también claro, que se aprovecha hasta cierto punto de situaciones para mantenerse en su zona de confort, ¿no? claro, claro. Ahora viene pues la parte de la lujuria, ¿no? Con la cual yo me identifico bastante. Definitivamente, eso fue representado por, a ver, hazme recordar, era el pata que tenía este falo, Sí, que la este había obligado artilugio y ahí, con sí. eso la penetró la prostituta, ¿cierto? Y Sí. por supuesto que le hizo añicos. Ujú. Eh, pero definitivamente, pues, la lujuria nos lleva a muchas cosas. En la película fue un poco, en esa parte, por ejemplo, John Doe creo que fue demasiado rápido, demasiado precipitado, porque simplemente fue un tema de que le hizo que que el cliente se ponga esta cosa para luego penetrar a la prostituta y destrozarla. Por supuesto que el tipo está en shock, ¿no es cierto? O sea, le iban a matar, entre matarlo y matar a la comadre, pues él eligió hacer lo lógico. Pero la lujuria se enmarca mucho en todos los días en aquellas cosas en las cuales de repente no debemos tener tanto placer. O sea, debemos disfrutar de las cosas, pero el exceso de ellas posiblemente, básicamente del tema sexual, pueda llevar a alguna situación al cual después ya no podemos retornar. Yo no sé si tú has leído en algún momento, Sergio, Tannhauser,
que era también un caballero alemán que entra en un Venusberg y tenía tantas cosas que se queda inmerso en eso. A veces la lujuria ya nos deja, ya no nos permite ver más allá las cosas que valen la pena, como la profundidad del alma o algunas situaciones, porque la lujuria básicamente nos puede ser adicta. Podemos ser adictos a ella. como a los demás, ¿no? Como a las demás situaciones. Porque, o sea, Claro, el avaro se hace adicto a la avaricia, el perezoso se hace adicto a la pereza, el glotón se hace pero adicto a la gula. sí, pero lamentablemente el lujurioso pues emplea mucho el arma sexual, que es lo que no, con eso no estoy diciendo que solamente el sexo debe ser para procrear, ¿no? El sexo también puede ser recreativo. El tema es el abuso de él, cuando ya llegas a abusar de eso, cuando ya todo lo demás pierde sentido, salvo el sexo. Cuando ya tienes una anedonia, por ejemplo, antes te gustaba comer tus ravioles una vez al mes y después ya no, ni eso lo gozas. Eso es el tema con el lujuria. Claro, y quizá la lujuria, a diferencia de los otros, sea uno de los, vamos a utilizar esta palabra, ¿no? Pecados, pero, porque estamos hablando de esto, pero Ujú. que más riesgo tiene de, como dices tú, afectar, si cabe el término, la mente del ser humano, ¿no? Y desviarlo de su realidad, si cabe el término, ¿no? O sea, dime, Te voy a hacer una pregunta. sí, En Internet, ¿qué temática es la más vista? un sexo, definitivamente. Sí. A eso vamos. Sí, porque es Eso muy, ya porque es es muy sencillo, porque es muy sencillo inclinar a las personas, no inclinar, pero digamos, fomentar que las personas busquen ese tipo de temática, ¿no? O sí. Pero ya sea, pues ahí es cuando le empiezan a dar llaves a ese tema de lujuria. claro, y de alguna manera no solo en Internet, o sea, si te das cuenta, quizá ahora es menos, pero en el marketing, por ejemplo, el tema del sexo estaba muy ligado también, ¿no? Recontra ligado. Recontra Sí. ligado. Y lo peor es que las personas accedían a esos temas justamente por esa carga. Claro, o sea, por eso te digo, ahora quizás sea un poco menos, pero por ejemplo, si uno iba a un taller de mecánica, tenías tu calendario con tu chica ahí, pues, ¿no? Si no, el calendario no tenía lógica, ¿no? O sea, era como que se relacionaba absolutamente el tema mecánico, de pintura, incluso con una mujer eh, provocando, pues, ¿no? Básicamente Claro, es provocando. Esa sí. era la idea. ¡Wow! Casi se me cae no la caja. Cuidado que se te cae lo que hay Escucha, adentro. no quiero botar lo que hay dentro porque es bastante pesado. Sí, me imagino. Después viene, Claro, como dice Eva, los esposos de cerveza, ¿no? La cerveza también está plenamente ligada al sexo, al ahí menos dice chela, principalmente. no dice cerveza. Ah, chela. ¿Pasamos al siguiente o no? Sí, sí, no, como te digo, o sea, sí, dale. El siguiente es Sí. Vanidad, vanidad, orgullo, vanidad, orgullo, soberbia, sí, claro. claro. Esa estaba representada por una mujer a la cual el psicópata le había desfigurado totalmente y le había puesto su retrato, o sea, como era antes, ¿no? Estamos muy pegados a... Perdón, eh, para cerrar la idea antes de que comentes. Había hecho lo que dices, pero le había pegado en una mano un frasco sí, de ¿verdad? pastillas y en la otra mano un teléfono. Entonces le dio la opción de pedir ayuda, y si pedía ayuda iba a quedar desfigurada o de matarse, para no soportar verse desfigurada, ¿no? Es interesante. Hay mucho de eso también en la sociedad que nos inclina un poco a que seamos bonitos. No sé si el término es que, digamos, seamos bonitos, ¿no? Pero al menos siempre estar con el exterior muy bien presentado. Que cosa no está mal, pero ya hay extremos, ¿no? Estamos viendo bastante de estos influencers, de estos TikToks, eh, mucho más femeninos, hay que ser claro, donde la chica
donde las chicas simplemente, menos mal que hay censuras, porque si no estarían desnudas, mostrando su belleza corporal. Cuando eso en psicología hay un tema pues que es de inseguridad en realidad. Necesitan aceptación de muchas personas y más en esta época para sentirse bonitas. Y créeme, Sergio, que a veces ni eso, o sea, pueden tener un montón de likes, pero se va a seguir sintiendo miserable. Es una realidad muy dura, muy, muy, muy complicada para muchas de esas personas. Y creo que no solo, hoy en día creo que no solo mujeres, ¿ah? Creo que en general el He tema, dicho mayoría. sí, claro, pero creo que hoy, o sea, sí, sí dijiste mayoría, pero creo que hoy esa mayoría es más equilibrada incluso, porque llega al punto de que muchos hombres hacen muchos más arreglos que antes, arreglos me refiero a estéticos, quirúrgicos, para tratar de alcanzar o llegar a esos estándares de belleza que supuestamente están establecidos por la sociedad, ¿no? Sí, y es terrible porque hay muchas personas que a veces no pueden lograrlo y se sienten miserables, ¿no? O esas personas que se operan, ¿has visto esas, por ejemplo, Meg Ryan? Meg Ryan era hermosa, hermosa. Parece ahora parece Anabel. Qué terrible. Y para decirte que es por ambos, ¿te acuerdas de Mickey Rourke, por ejemplo? Ah, El Mickey, mes en wow, medio, que también se ha hecho operación tras operación y ahora es un ser es diferente. totalmente distinto. Y encima se metió a boxeador, peor Sí. todavía. Qué terrible. Seguimos con la siguiente que ahora toca. En la siguiente, ya estamos en la 5, ¿no? La Sí, siguiente es Nvidia, pues, ¿no? sí, Pati, se caó la cara. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Envidia. La siguiente es Es Nvidia, y no sé tú, pero yo relaciono mucho la envidia con el resentimiento, que lo vemos día a día. claro, claro, totalmente de acuerdo, Sergio. Eso lo vemos totalmente día a día. O sea, John Doe era la envidia. Él decía, yo soy la envidia. Yo te envidio a ti, Mills, porque tienes una familia, bla, 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 bla. Pero definitivamente la envidia. A ver, voy a decir algo que de repente no va a sonar bien, pero la envidia bien llevada, estoy diciendo, ¿ah? Te puede lograr hacer grandes cosas. O sea, ver a esa persona y decir, yo quiero lo mismo de ella, sin caer en el quiero que te mueras, te puede hacer que tú surjas. Ujú. Por eso digo envidia bien llevada. Pero la envidia pura, la envidia que quiere que la otra persona se caiga con el pedazo de plátano que puede haber por ahí, solamente porque tiene algo más que tú. Eso lo vemos hoy día y lo estamos viendo lamentablemente en nuestro país, con estas personas que le encanta decir limeñitos, racistas, Clasistas. clasistas, yo soy pobre. Ese es un mensaje que en un momento serio tenemos que verlo, en el cual por eso el peruano es tan mínimo. Somos mínimos frente a algunas situaciones por esa necesidad de que nos abriguen y nos apapachen. La envidia es una arma demasiado fuerte con aquellas personas, como decían en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Con poca fuerza de mente. Sí, y como dices tú, ¿no? Es curioso porque puede ser algo que te empuje hacia adelante o algo que te detenga, ¿no? La envidia, Exacto. dependiendo de cómo tú la enfoques y cómo tú la puedas aprovechar o no para continuar, para levantarte, para hacer surgir, para lo ¿Tú, que tú tú crees, consideres. tú crees que nuestro sano y sagrado presidente sea envidioso? Si me preguntas, es una opinión personal, yo te diría que sí, yo siento algo de, de envidia, o sea, como te digo, desde el punto de vista para mí del resentimiento, sí, sí hay algo de envidia hacia determinadas situaciones y ya está ahí entrando en otros lados, ¿no? Porque también es que en realidad estos pecados, voy a utilizar nuevamente la palabra pecados, están interrelacionados, ¿no? Muchas veces no Claro, se puede entender uno sin el otro.
Exacto, exacto. Y llegamos al último que es la ira, en el cual yo también me siento muy identificado. Yo estallo y toda la cosa. Al contrario de ti, que sí, eso es algo que admiro bastante de ti, que tú mantienes, aunque ayer no estuviste tan tranquilo. No, no creas, Eva, no creas. Eva es testigo, y te lo dijimos, y casi, señores, casi me pega el señor por la computadora. Pero definitivamente la ira también en esta sociedad en la cual ahorita estamos, sí, 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 Eva, tú eres ahí. La sociedad en la cual estamos en este momento inmerso, escucha, hay que traerlo a la realidad, a colación, con esa polarización donde ya tú pones tu opinión y lo primero que te dicen es, eres un imbécil, ¿no? Esa ira y esa agresión frente a alguna situación en la cual tú no crees o no compartes, la tenemos a diario. O a la persona que va manejando por la calle y se le para y se le pone un carro por delante o pasa una persona, lo primero que hace que es, ni siquiera es para, sino que empieza a golpear el claxon. Hay gente así, no sé, no sé si tú lo has visto, pero hace esto, y empieza a tocar y empieza a hacer, a gesticular. ¿Sabes cuál es lo No más solo, gracioso? no solo lo he visto, me ha pasado a mí en algún momento cuando manejaba, o sea, yo me he encolerizado ante determinadas situaciones. Sí, yo también, en algún momento, como te comenté alguna vez, fue que en plena victoria por el taxista que estaba atrás, que me estaba haciendo señales, dejé el carro tirado y me bajé para enfrentarlo. O sea, a ese grado de irracionalidad llegamos a veces. Y, ojo, no me siento orgulloso, o sea, me río ahora porque no voy a ponerme a llorar, ¿no? Porque no me puse a pensar que podían haber robado el carro, no me puse a pensar que podían salir 5 idiotas por ahí y me golpeaban y se robaban el carro y me robaban a mí o me dejaban tirado medio muerto, o el taxista me embestía con su taxi. Bueno, la suerte es que el pata cuando me vio se empezó a retroceder. Pero definitivamente la ira nos lleva a hacer cosas de manera totalmente desproporcionada y tontas. Cuando las emociones son demasiado intensas, pasa esto. Sí, claro, lo que dice Eva es cierto. Uno no, al final de cuentas uno no sabe con quién con quién se puede cruzar, ¿no? Entonces encontramos que de alguna manera estos 7 pecados están muy relacionados con las emociones, ¿no? O con los instintos del ser humano, ¿no? Son los dos. Con la parte, un término así medio psicológico, con la parte reptiliana, nuestra, ¿no? Más que con la parte, La parte del eh, ello, es la sí, parte del ello, básicamente. sí. Entonces, probablemente, digamos, retrocediendo en el tiempo, ¿no? Cuando se determinan estos 7 pecados capitales por la, es supuestamente la religión católica es la que determina los pecados capitales. Creo que eso debe haber sido un concilio de esos que dieron y dijeron esto, ¿no? Tanto que después Atelier hizo su famosa Divina Comedia, ¿no? Supongo que supongo que la Iglesia Católica lo hizo. Sí, ¿no? Entonces está ligada a las emociones, a la posibilidad o a la, digamos, necesidad de limitar eh, o controlar a las personas en base a que no se desborde su emocionalidad, ¿no? Es algo que también lo vemos ahora, ¿no? Y lo tratamos de Claro. controlar de otras maneras. Eva, mientras seguimos hablando, ¿nos puedes un poquito ampliar lo que has querido decir? Dice, mira, Sergio dice, también generan una satisfacción inconsciente. Podría ser. Quisiera que lo amplíe porque quiero entender un poco más. O hacia qué se Ahora, está, o a qué se está refiriendo exactamente, ¿no? sí, pues claro, que lo amplíe un poco para verlo. Ahora, definitivamente, eso es ya hablando de los pecados, ¿no? Pero la interrelación entre Somerset, Mills y el psicópata eh, es bastante compleja y como dijo y como lo estuvimos hablando antes de, hay bastante de espejos o de contraposiciones, ¿no? Somerset es una persona mayor, racional, que investiga, no se altera, o sea, él está decepcionado de la sociedad, decepcionado de todas las situaciones en las cuales está viviendo
y tiene una concepción bastante escéptica. Mills, joven, viviendo Impulsivo, con su mujer, impetuoso. impetuoso, agresivo, donde la única que la contiene más o menos es su mujer, que en este caso fue, ¿cómo se llama? Gwyneth Paltrow, eh, donde al final, al comienzo que se van tan mal, después se llevaron bien. Pero el reflejo de Somerset, bajo algunas cosas que he estado viendo de análisis, me parecen adecuadas, es John Doe, porque John Doe justamente también critica a esa sociedad de una manera ya inadecuada, porque mató gente, pero su lógica, no sé si pudiste ver la parte que te dije donde están los tres en el carro, esa parte que, Sergio, la vez que yo vi la película, cuando terminó había una señora llorando fuera del cine. ¿Te puedes imaginar lo fuerte que fue esa escena? Bueno, yo pienso que es por esa escena, ahora de repente por toda la película, no sé, pero la parte donde él dice pues que a nadie le importa, ¿no? O sea, estamos pasando por la vida y no nos importa nada. Alguien escupe en la calle y no te importa, o sea, eh, eh, alguien puede matar a un niño y dice, ay, qué terrible, y punto. Y estamos contaminados y podridos por dentro, es lo que te dice pues el psicópata, ¿no? Pero Somerset, en vez de indignarse como se indigna Mills, simplemente y le escucha y lo sigue escuchando, y lo peor es que yo pienso que Somerset se ve reflejado en John Doe, De alguna solamente manera, que, ¿no? claro, solamente que pues son personas distintas, uno es la luz y la oscuridad. Hay algo que quería referirme a la película, que los que la vieron, no sé si la vieron, comenzó con un espacio oscuro, la película comenzó de oscura, de lluvia, de una presión bastante triste, acabó iluminándose al final donde están en el desierto, donde los llevó el psicópata porque quería Sí, esta cajita. Es muy interesante que Fincher haya jugado con esto, con este tema de luces, sombras, de claridades, al comienzo un poquito y después, hasta la oficina del abogado estaba media oscura. Qué interesante, sí, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? sí, empieza en espacios bastante cerrados, bastante estrechos, y poco a poco va variando, ¿no? Es más, Y al principio salud, las escenas están dentro de las oficinas del cuartel de policía, y claro. después lo que muestran es ya la parte del hall, digamos, la parte más abierta, ¿no? Sí, sí, fue algo curioso. Incluso con las muertes, ¿no? Las Buenas. primeras muertes son espacios muy reducidos, muy lúgubres, Insanos, lúgubres, eh, insanos. sí, y al final las últimas son en lugares más abiertos, más luminosos, y la final, pues, un lugar Claro, totalmente. porque la película se va iluminando, ¿no? Ahora, hay también un aspecto muy importante de la película que me gusta mucho y que no en las veces, todo lo que he estado viendo, no se detuvieron a pensar. La escena en que John Doe escapa de Mills, porque Mills y Somerset llegan al departamento de John Doe y este le dispara y Mills le empieza a pasar porque era impulsivo. Cuando Mills se cae todo y John Doe le pone la pistola en la cabeza, ¿cuántos segundos habrá estado en duda de dispararle? ¿5? ¿10 segundos? Sí, 10 segundos, más o menos. Yo pienso que John Doe ahí supo que Mills era la ida. O Sí, sea, lo eligió a él como la ida. ¿Cómo se consagró la envidia? Habrá sido porque le hizo un seguimiento. O sea, da a entender que él estuvo haciendo, porque después cuando Mills se fue, John Doe fue a la casa de su mujer y quiso ser el padre perfecto, pero no se pudo. Ya a esa parte todavía no vamos a llegar. Y ahí él identifica que es la envidia. O sea, John Doe no tenía todo armado con las personas sabidas, ¿no? Parecía que iba viendo y iba escogiendo de acuerdo a alguna situación en la que él creía que tenía que ser.
Esa es la parte psicótica de esta situación. A mí lo que me queda más o menos claro es, él tenía un plan inicial armado, ¿no? Porque el de la Sí, pereza era un plan que ya tenía un año de duración. claro. El primer crimen, el de la gula, lo había hecho también con algunos días de anticipación, lo mismo que el de la avaricia. Avaricia. ¿Ok? Los otros Entonces, ya fueron mucho más rápido. claro, porque justamente cuando lo descubren, y él llama por teléfono, él dice, bueno, tengo que cambiar los planes, tengo que apurar los planes, algo así. Entonces, en ese momento decide, como dices tú, yo creo que ahí lo que decide es la ira, lo que tú estás mencionando. Y no solo la envidia, sino los otros dos también los decide sobre la marcha, porque todo eso cambia a raíz de que es descubierto. Claro. Y y te fijaste en el cuarto de ese John Doe, Sí, también oculto con una cruz inmensa, un cuarto eh, minoso, ¿no? sí, bastante, o sea, lúgubre y que te adusto, no sé, no sé qué definición darle, pero sobre todo Con manuscritos, pues, ¿no? De todo lo que él pensaba y eso. a eso iba, o sea, pero has visto los manuscritos, las letras bien pegadas y eran Sí, hojas de hojas de hojas, o sea, ahí hay un tema de obsesión, ¿no? De obsesivo, obsesión, claro, súper obsesión. obsesivo. Sí, Claro, todo eso, sí, por favor. no, no, termina, ¿no? Todo eso pues conlleva a que se pueda ver que el tipo tenía rasgos psicóticos. No digo que era un psicótico total porque definitivamente hizo un plan hecho y derecho y estaba dentro de la realidad, o sea, sabía lo que estaba haciendo. Pero esos mandatos de estas cosas, porque al final nunca se supo bien qué era que lo mandaba a hacerlo, esos mandatos y decir, yo soy un enviado para hacer estas cosas, pues, ya te da esa idea, ¿no? Hay psicosis. Sí, sí, no, definitivamente. Algo que te quería comentar, primero quiero comentar lo que aclaró Eva, ¿no? Que el hecho de que hacer algo que va en contra de lo que está bien genera una cierta satisfacción, de alguna manera, ¿no? El placer de lo prohibido, dice, sí, pues tenemos eso de que hasta cierto punto lo prohibido nos atrae, pues, ¿no? Ir en contra de la norma, ir en contra de la legalidad, ir en contra de lo establecido, Nos ¿no? encanta, nos Sí, encanta. va un poco por ese lado. Quería ahondar el tema que hablaba sobre Somerset, ¿no? Como dices tú, él ya está pues totalmente escéptico de la sociedad, ya está cansado Desencantado. de eso. Eh, y también yo creo que una de sus características es hasta cierto punto la apatía, ¿no? Porque, Mm, como dices tú, apatía. pareciera que él comparte de alguna manera ciertos pensamientos con John Doe, pero Pero, sencillamente claro, es no que hace nada. viste, pero es que la escena del carro me parece capital porque has visto, Somerset simplemente lo mira. No hay una reacción de indignación. O sea, él cayó en lo mismo que de lo que estaba asqueado. Ya no le interesa. Sí. En cambio, Y, Mills se lo quería comer vivo. y su reacción al final también, ¿no? Cuando no logra evitar, es como que cuando no logra evitar que Mills dispare, ¿ok? Voy a decir solo así por ahora. Cuando no logra evitar que Mills dispare, siento como que él pudo hacer algo más, ¿no? Por momentos era como que ya, pues ya, dispárale, ya, no, ya te dije que no lo hicieras y ahí me quedo, ¿no? Porque sencillamente como que claudicó. Eh, y le dio, siento, demasiado espacio a Mills para seguir ahondando esa idea en lugar de, o sea, es como que John Doe le decía, sí, lo seguía presionando y Somerset se queda callado, ya sencillamente ya no dice nada más, no hace la contraparte como para nivelar y tratar de convencerlo de que no actúe, ¿no? Claro. Ahora, acá Evita nos dice, como justicia, podría decirse, siente que es la justicia para la sociedad por crear monstruos. La sociedad crea monstruos todo el tiempo, Eva, ¿no? Creo. Todo el tiempo la sociedad crea monstruos.
Si no es la familia, son los amigos. Si no son los amigos, es el colegio. Y si no es el colegio, pues a veces es el centro de trabajo. Acá, ¿Crea o libera monstruos? ¿Qué dirías tú? ¿cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Crea o libera monstruos? Ah, buena pregunta. Depende. Yo te comenté la de 12, la película esta con Nicolas Cage de 9 milímetros, Ujú. donde el psicópata, el malo, dijo, nadie abusó de mí, yo viví una infancia feliz, no tuve ningún problema. A mí, o sea, voy a decir la parte pues que subyace en su mensaje, ¿no? A mí me gusta matar porque me gusta, porque lo disfruto. Ese tipo era así. Sí, pero tú Hay crees que, tú me lo personas, dijiste y yo pienso que eso no es real. O sea, hay gente ese gusto así. por matar y ese disfrute por matar no lo veo como algo que pueda ser natural. O sea, tiene que haber algún tipo de trastorno ahí de subyacente. Hay psicópatas primarios que realmente no tienen, son pocos, o sea, eso sí es verdad, son pocos, pero sí hay psicópatas primarios que su familia no les ha hecho nada. No ha pasado nada, absolutamente nada extraño ni terrible. Más bien, estas películas, estas personas torturan animales, eh, los mata, siente placer haciendo daño a otra persona, pero a él nadie, usualmente los matones de colegio, los bullies, algunos, muy poquitos, pero algunos pueden llegar a esa categoría. Claro, pero ahí Pero hay un punto. Ahí hay un punto. No ha habido abuso, probablemente, pero sí ha habido ausencia. Y la ausencia de alguna manera es maltrato también. ya, ok, puede ser, pero como te digo, hay estudios en el cual hay veces sin ausencia, ¿sabes? Yo no te estoy diciendo que es el 10%, estamos hablando, el psicópata primario, en realidad, dentro de toda la población es el 0 punto algo. Porque todos los psicópatas que tú ves en la televisión, los que están en la cárcel, los que están por drogas, eh, este, definitivamente son psicópatas ya secundarios. Es muy raro un psicópata primario, muy raro. No es tan, no es tan común como se cree. A ver, tengo que responderle a Eva, me dice. Ujú, sí, claro. Pero Miguel, creo que esas características se ven en el desarrollo de la persona desde niño. Sí, Eva, se ven. Solamente que los padres a veces no quieren verlo. Hay muchos padres que a veces se tapan los ojos porque es su hijo y creen que no son capaces de hacer daño. Hay muchos padres que ven que el niño golpea a otro sin motivo y dicen ya, oye, ya, cálmate, punto. No los corrigen más. Y después son permisivos y después estos niños en la adolescencia ya se cimentan más esta situación. Por eso es tan importante que los padres pongan límites a estas situaciones y cuando vean estas cosas anómalas, inmediatamente vayan donde un profesional de la salud y digan, está pasando esto con mi hijo, ¿qué es? Para que le hagan una evaluación. Pero tienes total razón, Eva. Eso se ve de niño, el tema son los padres, no el niño. Sí, Continuamos. sí, sí, definitivamente. Y justamente en eso, ¿no? O sea, te dan la idea, por ejemplo, volviendo a la película, ¿no? Te dan la idea de que John Doe era una persona acomodada, no tenía problemas de dinero, ¿ok? Pero no llega a saber bien porque hasta se había cortado por si acaso, él sabía todo el tema de las Las yemas, se huellas lo había digitales. destrozado para que no lo identifiquen. Ujú. Sí, No, estaba viendo el comentario de Eva que está respondiéndote. sí. Justo quería llegar a ese punto. Si tú ves eso y no haces nada, ¿de quién es la culpa? De los padres, como te lo dije, ¿no? Y a veces en el colegio también se van a identificar esas situaciones y lo bueno es que sí los maestros sí le informan. Ahora, depende mucho del padre si quiere, de la madre si quiere seguir con un tratamiento. Ahora sí, continúa Sergio, por favor. Sí, ese punto que acaba de decir Eva es muy importante, ¿no? Él, de alguna manera, al quitarse, digamos, borrarse las huellas digitales, cumplía dos funciones. Una era no ser identificado, o sea, no poder ser identificado por la policía, pero la otra, de alguna manera, también era borrarse como persona, ¿no? No lo había pensado, pero es un punto interesante, ¿no? O sea, dejar de ser alguien, o sea, pasar a ser
un anónimo, pasar a ser Él era el enviado de la voluntad de no sé quién. claro, pero Del santo. te das cuenta que al ser el enviado dejas de ser alguien. Exacto, claro. Eres una extensión de otra cosa. Exacto, no, totalmente de acuerdo. Deja de tener Sí, identidad. sí, exacto. Ahora, tú estabas continuando con una reflexión, Sergio. Sí, no, no, estaba diciendo eso, ¿no? O sea que de alguna manera John Doe era una persona que, sí, es cierto, no se ahonda mucho en su historia, pero digamos, en teoría no pasaba penurias económicas, ¿no? Sino simplemente no se explica cómo desarrolla este tema de la psicopatía, obviamente. Simplemente se deja una pista de que había una obsesividad por temas religiosos, ¿no? Que de alguna manera habían hecho que se distorsione su pensamiento. Eh, pero ahí viene otro punto, ¿no? Lo hemos estado comentando. Todos los personajes, no hay buenos ni malos en esta Exacto. película. O sea, el asesino podría ser el malo, sí, pero si lo ponemos desde su punto de vista, él se siente un instrumento de Dios, ¿no? Del bien. Eh, Mills, bueno o malo, no lo sé. Somerset, bueno o malo, tampoco lo sé. Y llegamos al punto, pues, de la caja, ¿no? A ver, por qué creen que la caja es tan importante? A ver Para los si que han alguien nos visto puede responder. o para los que no lo han ¿Por visto. qué? Esta caja de por sí, esta es la segunda cosa, bueno, para mí, disculpen, pero para mí, es la segunda cosa más importante de la película. No solamente porque no se sabe qué tiene, no se sabe, no se sabe. O sea, bueno, disculpen, John Doe se lo dice a Mills y por la reacción de Somerset, de repente sí es cierto que es la cabeza de la mujer, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad no sabemos, no lo Claro, vemos. nunca lo vemos. Solo se ve una pequeña mancha de sangre en la parte de la tapa de la caja, nada Ajá, más. no sabemos qué es. Y la desesperación de Somerset de saber y decir, John Doe tiene el control, es darle poder a ese tipo que según el juego de cámaras, como lo estuve también viendo, que le daba un empoderamiento, que lo ponían así, o sea, la cámara debajo para que se lo vea más empoderado y todo, empezaron a provocar a Mills para que la ira salga. Esa parte es, no sé, yo cuando vi la película, bueno, todas las veces que veía la película estaba con las manos, te da una sensación de impotencia y de, diablos, ¿qué más va a pasar, no? Sí. No Podría, es cierto. Eva, Alerta de spoiler para que no lo han visto, pero teníamos que yo hablar sé que lo sobre eso. van a ver después. Eva, es que también, ¿sabes qué? Una vez se me puede ocurrir también que el pata había metido, como la mujer estaba embarazada, le había sacado el feto y se le había puesto ahí, o algo así. También se me Sí, lo ocurrió pensé eso. también. Lo pensé, pero hubiera sido más complicado porque tenía Identificar pocas qué, ¿no? semanas, tendría que haber tenido un Pero, mayor conocimiento médico. sí, pero es que Somerset sabía que ella estaba embarazada, Sí. y cosa que Mills no lo sabía. Ahora, otra cosa curiosa es, él cree en la palabra de un asesino, ¿no? O sea, sin ver. Porque es Mills me refiero. la ira, Claro, lo ciega la la ira ira. hablando. Cuando tienes ira, no piensas. Hay que tener un autocontrol increíblemente fuerte para lograr acallar eso, ¿no? Pero la ira es un sentimiento poderosísimo. No sé si es el más poderoso de todos, Más porque poderoso que la lujuria. sí, a veces a veces la lujuria tú también la expresas en forma de ira, ¿no? Cuando estás con una chica o cuando tienes relaciones sexuales muy intensas, hasta agresivas, sí. Probablemente haya algo de ira, sí, probablemente hay algo de ira. Ay, ay, Este, liberada, ¿no? Liberada, digamos, de manera regulada. regulada, al menos que, bueno, hay veces hay muchas muertes de mujeres, hay mujeres muertas, Hombres, mayormente ¿no? mujeres que Sí, hombres, sí, mayormente mujeres. donde el pata pues en pleno euforia la ha mordido y la ha golpeado y la ha contrasoleado hasta que el pata
Dijo, ya, paro, y era como estaba hecho puré, ¿no? Sí, Es complicado. Sí, la ira es un sentimiento demasiado fuerte. Es remover todo el ello para botar toda esa energía que tienes. Yo lo considero bastante poderoso. sí. Hasta tenía su Dios, Marte. Bueno, sí, Alex, Dios de la Marte. guerra. Sí, Sí, eso. claro. Otro detalle que me pareció interesante, y no sé si tú lo ves de esta manera de la película, es, obviamente, Somerset ya es, como dijimos, es un policía mayor ya al borde del retiro, y Mills es un policía Bisoño. novato, sí, todavía, ¿no? Joven. También a veces se nota muy marcadas las formas de los métodos que utilizaban, ¿no? O sea, Somerset, más allá del tema analítico, que me imagino que es algo general de la policía, como que Somerset tenía un poco más de bagaje cultural, ¿no? Que le permitía Mm, enfocar los casos de una manera más amplia, ¿no? Mills, en cambio, era el método tradicional, ir de frente al punto, ¿no? Eso me pareció un detalle curioso. Otro detalle curioso me pareció la crítica que le hace Somerset a los vigilantes de la biblioteca, cuando les dice, todas las noches están en una biblioteca y en lugar de aprovechar que tienen un montón de libros para leerlos, se las pasan jugando póker, ¿no? O sea, sí. fue un tema curioso también eso. Pero es una crítica también a la sociedad que cada vez leemos menos, ¿no? Sí, y eso que la película es del 95, ¿eh? O sea, Sí. Pero ya había estadísticas pues, que se estaba leyendo menos. Ahora está sí, mucho más marcado, ¿no? Muy, 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 muy complicado. Es una película bastante poderosa. O sea, no ganó ni un Oscar, estuvo nominado por una sola cosa, pero el fondo, el fondo de la misma, el mensaje que te da es perturbador. Es más, el final dice que le iban a dejar solamente ahí donde cuando Miss mata a John Doe, y ahí iba a acabar. ujú. Y ya por los productores dijeron, no, no, tienen que poner algo más porque no puede ser tan oscura. Y ya pues si sale pues Somerset diciendo, no, ya no me voy a retirar, voy a seguir, ¿no? Sí, pero igual no es un final feliz, ¿ok? Para nada. Porque, Eh, porque Mills estaba en el partido. Aviso, Mills estaba devastado y podría decir, pucha, ya está medio loco. sí, pues, No sé ¿no? si De me alguna explico. manera. Claro. O sea, al final todos los planes, el único que cumple hasta cierto punto su plan es John Doe, porque los planes de Mills se ven truncados, los planes de Somerset se ven truncados, ¿no? Este, el que gana, en teoría, es, John Doe. es John Doe. Y yo también quería quedarme, para ir ya terminando, es con la frase final de la película, que es de Ernest Hemingway, ¿no? Entonces te acuerdas, que dice, vivimos en un mundo maravilloso, y tenemos que luchar para conseguirlo, o algo así es la frase, si no me equivoco. Para Tenemos que luchar mantenerlo. o sea, para que, y tenemos que luchar para que valga la pena, esa es la frase más precisa. Y Sommer se dice, bueno, yo solo me quedo con la segunda parte, ¿no? O sea, sí, pues, el mundo va a ser maravilloso o no, depende de la manera como lo miremos. Exacto. Este, pero más allá de ello, creo que sí, pues tenemos que encontrar una forma, un motivo por el cual valga la pena levantarnos cada día y continuar, ¿no? Sin hacer daño a nadie. Sí, sí, de alguna manera tratando de cumplir pues las metas que nos propongamos sin hacer daño a nadie, pero buscando, buscando enfocarnos de una manera hasta cierto punto positiva, ¿no? Creo que si hay sí, equilibrado, ¿no? Totalmente Sí. equilibrado, pero hasta cierto punto buscar una solución, eh, bueno, voy a repetir la palabra, positiva a las circunstancias que nos encontremos, ¿no? Claro. Porque y yo creo que ese es uno de los mensajes, como dices tú, con la parte visual, ¿no? Pasamos de lo oscuro a lo claro. Más allá de que el final no es el esperado, más allá de que el final no es tan positivo, hay que encontrarle lo bueno adentro, hay que encontrar lo bueno dentro de lo malo, ¿no?
Y lo más loco es que el final también es oscuro, o sea, pasa de la universidad a Prune, a algo oscuro. Sí, Jugaron bastante bien con ese tema de las luces, ¿no? Muy bien con eso. claro. Lo único que yo podría Pero es lo que decir, pasa, es lo que pasa en la vida, pues, ¿no? Los claroscuros a los cuales nos enfrentamos en todo momento. sí. Yo lo único que podría decir de todo esto es que no seamos tan indiferentes a las cosas. Tampoco digo que seamos mártires porque también tenemos nuestras propias metas, ilusiones, pero no perdamos de vista estas situaciones y no solamente nos dediquemos a criticar y después estar sentados en una poltrona muy cómodamente. A veces hay que también actuar frente a algunas circunstancias. No permitamos que nos hagan daño, no hagamos daño y tratemos de ser felices dentro de este mundo que cada vez está más loco. Es todo. Sí, en un mundo que de alguna manera trata de que no seamos únicos, ¿no? De que no seamos auténticos. Un mundo que trata de que seamos productos en serie. ¿Okay? A ese mundo es al que nos enfrentamos actualmente, es el mundo en que vivimos, ¿no? Donde que no es un mundo donde ser diferente o ser uno mismo no necesariamente está bien visto si no sigues una línea que determinadas personas, por decirlo así, o grupos te marcan, pues, ¿no? Sí, Eh, naturalmente. y como dice Eva, acordarnos pues que tenemos tonalidades, ¿no? Blanco y negro no solo es No así, es. hay grises en el camino. Hay Y, eso, escala de grises a montones. y probablemente en esos grises, en encontrar esos grises está el mayor disfrute de nuestra vida, pues, ¿no? Exacto. Totalmente de acuerdo. Ok, bueno, entonces, eso es todo por esta noche. Espero que les haya gustado este programa. Ha sido distinto. Que Eh, lo lean, que lo vean. sí, sería bueno, ojalá que se animen a ver la película. Es una película que probablemente algunos de ustedes ya la vieron o la hayan visto parcialmente, no la hayan visto completa, o si no la vieron, es una película que vale la pena. Si es que les gusta el tema, el género del Thriller suspenso, dramático. del thriller psicológico. Sí. El tema de policial. Pero es una película Exacto. como para ver. Sí, como dice Eva, es un peliculón. A mí me Es mi gustó. película favorita hasta ahorita. Ninguna de zona. Yo, como te digo, yo para haberla visto una sola vez, tenía grabados muchos pasajes ahora que la he vuelto a ver, he recordado gran parte. No se me había ido casi nada, algunas frases probablemente, pero tenía la estructura de la película en la cabeza y eso dice bastante de Exacto. de una producción. Exacto. Entonces, nada, eso es todo por esta noche nuevamente. Les agradecemos por habernos seguido. Eh, no estaba leyendo el último comentario. Al final de cuentas, Miguel, que había en la caja, no nos vas a decir, me imagino. Sí, pues, la caja está Y me da vacía. una cabeza acá, ¿no? En Caragua. No, es que al final de cuentas, muchas veces nos preocupamos por saber algo que no necesitamos saber para continuar adelante. Exacto. Y no tenemos que saber todo en la vida para Y seguir, sí, para seguir avanzando, para seguir creciendo. no hay que ser Hay como cosas. Schrödinger con su gato bendito que está muerto, está vivo. O el pollo de Castillo. Pucha, ¿qué tal la analogía? Madre. Creo que Schrödinger con Castillo. tienes que tuitear eso, hacer una historia de eso. Oye, debe hacer una historia, el gato contra el pollo, a ver quién nomás, a ver quién vota Exacto. por ¿Quién Trump. gana? ¿Quién gana? Sí. Bueno, muchas gracias a todos por vernos una vez más. Nos estamos viendo el próximo jueves, como siempre, a las 9 de la noche por ahora, hasta que cambiemos el horario, porque aparentemente, mientras más tarde, más gente. Vamos a verlo. Muchas gracias por estar presentes. Cuídense mucho, que tengan buenas noches y hasta la próxima. Cuídense.
Chao, chao.